Segunda de Crónicas, capítulo 29, el verso 15 y el verso 16. Si usted lo tiene, puede decir amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Entonces estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron todas las inmundicias que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y la clave está en el verso 16. El pueblo estaba en un tiempo, acababan de pasar de un rey que estaba totalmente desenfrenado, adorando ídolos, dioses, y había llenado todo el templo de ídolos y dioses ajenos. Y los sacerdotes entraron y recogieron todo eso para limpiar la casa de Dios. Y dice la Biblia en la última frase del verso 16, después del punto y la coma, y dice: y de allí los levitas la llevaron fuera, todo eso que encontraron, y la llevaron al torrente de Cedrón, al torrente de Cedrón. Y esa frase, ese lugar, yo lo he leído por mucho tiempo, y los lectores de la Biblia saben que ese lugar sale mucho en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Oremos por la palabra del Señor hoy. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración. Señor, gracias porque esta mañana usted ha congregado, Señor, este grupo de personas para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor, hemos agradecido todos tus beneficios, Señor, hoy con nuestras alabanzas. Pero hemos llegado, Señor, al momento de oír tu palabra, Señor. Padre celestial, toca, Señor, este vaso de barro para hablar tu palabra, Señor. Dame, Señor, la libertad que da tu Espíritu Santo, Dios. Pon las ideas en mi mente, Señor, la palabra en mi boca, y dame esa unción necesaria para hablarlo, Señor. Igual, unge a tu iglesia, Señor, esta mañana para escuchar tu palabra, y no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que entre tu palabra, Señor, y haya cabida en nuestros corazones, Señor. Padre celestial, todo aquel que pueda, Señor, escuchar esta palabra sea bendecido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alguien puede decir amén. Alguien puede gritar amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y usted puede estar sentado esta mañana. Amén. Quiero titular este mensaje con el mismo nombre: Torrente de Cedrón. Diga conmigo, torrente. Dígalo conmigo, ayúdame. Torrente de Cedrón. Cuando usted lo lee en la Biblia, usted ya lo va a tener ahí. Torrente de Cedrón. Esto era un lugar en Israel, pero déjeme introducirle. El torrente de Cedrón o valle de Kidrón, que es la palabra en hebreo, es un valle situado en Israel, concretamente entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Entre esos dos montes hay un valle, un hueco que ha hecho un río a través de los años, y a esto se le llama el torrente de Cedrón. En la parte inferior del valle hay un río que da el nombre, que se llama Cedrón. Aunque no transcurre este río todo el año, solamente transcurre alrededor de 9 meses al año. Hay 3 meses que en tiempo de sequía no corre ese río. Si bien se da en ocasiones lluvias torrenciales en el periodo invernal, el río ha formado el estrecho canal que se denomina o se llama el torrente de Cedrón. Esto tiene aproximadamente 818 metros, amén, de profundidad, y está ahí entre el monte de los Olivos y el monte donde está la ciudad de Jerusalén. El valle o torrente de Cedrón se extiende desde la parte oriental del muro de Jerusalén
entre el monte del templo y el de los olivos. Transcurre en dirección este hasta el desierto de Judea, y este río da a parar, o como quien dice, desemboca en lo que se conoce como el mar muerto o el mar salado. Este valle o torrente viene desde el norte y desciende por todo el este de la ciudad de Jerusalén. Quiera Dios que Dios nos dé la oportunidad un día de ir a Jerusalén, a usted y a mí, que tengo mucho deseo de ir. Amén. Lo vamos a mirar frente a Jerusalén, del lado norte, o sea, desciende por el lado este de la ciudad de Jerusalén, pasando enfrente, justamente enfrente del templo, juntamente en la puerta principal al oriente. En el fondo del valle, cuando llovía, se formaba un río que se conoce como el torrente de Cedrón. Nos estamos ubicando ya. Está entre dos montes y es un río que pasa entre el medio. Ahora, la palabra Cedrón es interesante porque esa palabra Cedrón significa oscuro. Viene de la palabra que le mencioné, Kidrón, significa oscuro, negro, triste, sucio o turbio. Significa la palabra Cedrón. Y no de extrañar este nombre, mis hermanos, ya que a través de los años este torrente se convirtió en un vertedero de idolatría. Cada vez, mis hermanos, que en la ciudad, en la Biblia, encontramos a tres reyes que hicieron, como quien dice, reformas importantes. Entre ellos estaba Asaf, estaba Josías y estaba Ezequías. Estos reyes, cuando asumieron el reinado, ellos venían, que estaba antes de ellos, venían de un reinado lleno de idolatría. Suponiendo habían ídolos en el mismo templo de Dios, levantaban imágenes. Dice la Biblia, mis hermanos, que en Israel se levantaban lugares para quemar incienso a los dioses, a los baales, en todos los lugares altos. Simplemente había un lugar alto y ahí levantaban un altar. Y en todo árbol frondoso ellos levantaban altares para quemar incienso. Pero la idolatría llegó a tal extremo en la ciudad de Jerusalén y en Judá, en mucha parte de Israel, que ellos hasta en la misma casa de Dios comenzaron a levantar ídolos. Todo estudiante de la Biblia sabe cuán abominable es para Dios un ídolo, una imagen, como quien dice, una forma que usted se haga para ilustrar a Dios. El Señor habló que no nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no debemos hacer figura de nuestro Dios. Por eso en la casa de un cristiano evangélico que conoce la palabra de Dios, usted no va a encontrar un crucifijo, usted no va a encontrar un ídolo de nada. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que así lo adoren. Pero el pueblo de Israel había entrado en un tiempo de idolatría fuerte, mis hermanos, encabezado por sus reyes. Y ellos comenzaron a entrar la idolatría a la casa del Señor. Y en una, mis hermanos, de estas reformas, de la más importante que hubo en Judá, que fue dirigida por el rey Josías, en la nación, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en el alrededor de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban inciensos a Baal, al sol, a la luna y a los signos zodiacales y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, una diosa que se veneraba fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Y cuando lo sacaron, dice la Biblia, lo sacaron al valle de Cedrón y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Cada vez, mis hermanos, que encontraban que ellos hacían una reforma y tocaban, cogían todos esos ídolos, todas esas cosas que no agradaban a Dios, había un lugar
lugar donde tirarlo, había un lugar donde echarlo, y ese lugar era el torrente de Cedrón. Ellos agarraban todo eso y lo tiraban ahí, como quien dice, a ese precipicio que quedaba justamente delante de la ciudad y del templo de Jerusalén. Una de las cosas que más me sorprendió de este lugar es que cada vez, o mayormente, que se menciona en el Antiguo Testamento, es un lugar para qué, como un vertedero espiritual, para ir y echar toda contaminación que aleja al pueblo de Dios. Y hoy yo creo, mis hermanos, que hay una enseñanza para usted, hay una enseñanza para mí ahí en esa palabra, porque no por así decirlo Dios la puso ahí, no. Y es que cada uno de nosotros debemos tener un torrente de Cedrón en nuestras vidas. Debemos tener un lugar para cuando usted ve cosas que no sirven en su vida, que le están haciendo daño, agarre eso y tíralo en el torrente de Cedrón. ¿Para qué? Para que el agua se lo lleve, para que eso no moleste más en su vida. Aleluya. Hay tiempo, mis hermanos, que hay que evaluarnos a nosotros mismos, hacer un escáner de nuestra vida espiritual. Y si hay algo en tu vida que no sirve, si hay algo que tú sabes que te hace daño, si hay algo que no te deja orar tranquilo, si hay algo que te ensucia tu conciencia, tómalo en esta mañana y deposítalo en su lugar. Sácalo de la casa de Dios. El templo representa, te digo, que tu corazón, que es el templo del Señor en este tiempo. Pero el torrente de Cedrón está fuera de la ciudad, allá donde no tiene que ver nada contigo. Así que saca todo eso que no sirve de tu corazón y échalo fuera de la ciudad. ¿Cuántos quieren echarlo fuera? Todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que no es bueno, échalo allá afuera. Échalo allá afuera. Diga conmigo: en el torrente de Cedrón. En el torrente de Cedrón. Amén. Hay que tirar todo eso. Me gustó, mis hermanos, porque hay tantas cosas. Cuando usted se pone a estudiar la Biblia, un mundo. ¿Sabe, mis hermanos, que ese torrente de Cedrón tiene una desembocadura en un lugar importante? Les digo dónde desemboca este torrente de Cedrón: el río que fluye 9 meses en el año. Este desenfrena o desemboca en el Mar Muerto. En el Mar Muerto. Todo estudioso de geografía bíblica sabe que hay 2 mares importantes ahí cerca de Jerusalén. Está el mar de Galilea, que es un mar lleno de peces, es un mar lleno de vida, donde Pedro y Juan pescaban y hubo la pesca milagrosa. Pero hay otro mar que usted lo puede buscar, se llama el Mar Muerto o el Mar Salado, que tiene tanta sal ese mar que si usted se tira, usted comienza a flotar. Y eso es una atracción turística. La gente se entra y automáticamente usted no se hunde. Sin salvavidas, sin nada, usted no se hunde. Tiene tanta sal, pero es tan salado el Mar Muerto que no tiene nada de vida. Está completamente muerto. Este mar tiene 2 cosas. Amén. Una es que él solamente recibe el agua, pero nunca le da a nadie. El mar de Galilea recibe el río Jordán, pero luego lo suelta. Y déjeme decirle, así es el alma humana. Cuando usted solamente recibe y nunca da, usted se convierte en alguien muerto. Pero si usted es alguien que recibe pero también da, usted se convierte en alguien lleno de vida. Pero ¿sabe qué? Ese torrente de Cedrón desemboca en el Mar Muerto. Y qué interesante, mis hermanos. Le digo por qué. Porque lo único que el pecado produce en la vida del ser humano es muerte. Es muerte. El pecado no da vida. El pecado no da gozo. El pecado no da placer, como quien dice eterno, solamente momentáneo. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada vez que la idolatría era echada en el torrente de Cedrón, todo esa inmundicia bajaba y mata todo lo que está de camino.
Amén. Déjeme decirle, mi hermano, el pecado trae muerte, el pecado trae perdición, el pecado trae angustia, el pecado trae horror. El pecado, mis hermanos, te hace estar inquieto, intranquilo, insatisfecho. Por eso hoy Dios quiere, cualquier cosa que te esté haciendo daño, agárrala y tírala en el torrente de Cedrón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Uno de los nombres que también se le da proféticamente a este lugar es el Valle de las Decisiones. El torrente de Cedrón se conoce también como el Valle de las Decisiones. En Joel, muchos comentaristas están de acuerdo con esto. En Joel capítulo 3 verso 13 dice la Biblia: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. La Biblia, mis hermanos, menciona que ese valle de la decisión es el valle donde Dios tomará cuenta al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para juzgarlo. Y déjeme decirle, es importante. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese día, donde usted decide: o me quedo o voto el pecado. Es lo que cambia el destino de tu vida. Ese día, cuando tú estás en esa decisión. ¿Cuántos han estado en esa decisión? Que usted dice: yo estoy aquí y necesito tomar una decisión hoy. Me quedo con el pecado que me mata, que me destruye, que me hace daño, o agarro eso y lo tiro en el torrente de Cedrón para que no esté más en mi vida. Es ahí, en ese valle de la decisión, donde se determina dónde pasará tu eternidad. Ahora, mis hermanos, como este valle o torrente es mencionado en el Nuevo Testamento, me sorprendió. Porque en Juan capítulo 18 verso 1, y siga conmigo la línea que lo llevo. En Juan capítulo 18 verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús, en la última cena, está cenando con sus discípulos. Y Jesús tiene una encomienda. Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Y Él debía ir al lugar específico donde Él iba a ser arrestado, en el huerto de Getsemaní. Pero dice la Biblia que entre el aposento donde Él estaba haciendo la cena y el Getsemaní, ¿sabe qué le quedaba en el medio? El torrente de Cedrón. Para él poder cruzar desde ese punto al otro punto, él tenía que cruzar por el torrente de Cedrón. Y como el torrente de Cedrón, también lo podemos ver como el lugar de decisión. Jesús tenía que tomar una decisión. Si voy al Getsemaní, yo sé que allá me van a agarrar preso, yo sé que me van a matar, yo sé que me van a crucificar, pero yo debo cumplir la voluntad que vine a hacer a este mundo. Pero mire, él no tenía pecado, pero para dejarlo enseñanza a usted y a mí, él pasó por el valle de Cedrón. Y quiero decirle, mi hermano, nadie puede hacer la voluntad de Dios si primero no pasa por el torrente de Cedrón. Cuando tú vas rumbo a la voluntad de Dios, hay que dejar todo lo que no sirve. Hay que dejar todo lo que no le agrada a Dios. Todo eso que tú sabes que te atrasa espiritualmente. Hay un lugar que Dios tiene para que lo deposite esta mañana. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a agarrar todo eso y lo voy a dejar en el valle de Cedrón. ¿Por qué?
Porque del otro lado está el Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? El lugar de sufrimiento, sí. El lugar de amargura, sí. Donde se lloran gotas de sangre, sí. Pero ahí en Getsemaní es donde está la voluntad de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste en mi carne. Pero yo quiero dejar todo ahí en el torrente de Cedrón. Aleluya. ¿Cuántos hoy quieren pasar por el torrente de Cedrón? ¿Cuántos hoy quieren pasar por ahí? Hay carga que hay que dejarla ahí. Hay situaciones que hay que dejarla ahí. Hay pasado que hay que depositarlo en el torrente de Cedrón, porque no te van a servir de aquel lado. No te van a servir. Aleluya. Dios ha determinado una voluntad para ti, para mí, igual como se determinó en Dios manifestado en carne, es decir, el Señor Jesucristo. Pero Él sabía que antes de ir a cumplir la voluntad que le fue encomendada, Él tenía que pasar por el torrente de Cedrón. ¿Para qué? Para dejar sus cargas, para dejar sus, como quien dice, sus ataduras, todo lo que no servía. Y aunque Él era Dios manifestado en carne, y como le digo, no había falta en Él para Él dejar algo ahí, pero lo dejó como enseñanza. Usted y yo hay que pasar por el torrente de Cedrón. Hay que agarrar todo eso, mis hermanos, y depositarlo en ese lugar. Aleluya. Getsemaní representa el lugar de hacer la voluntad de Dios. Getsemaní representa el lugar donde el deseo de Dios está por encima de nuestros propios deseos o bienestar. El Getsemaní es el lugar donde, aunque tengamos que sufrir, es ahí donde veremos la mayor gloria de nuestro Dios. Pero la voluntad de Dios no se puede cumplir en nosotros si primero no pasamos por el torrente de Cedrón. Hay que dejar eso. Hay que depositar todo lo que nos sirve. Hay que hacer una reforma espiritual cada cierto tiempo en nuestra vida y mirar qué me está haciendo daño. Hay sentimientos que están llenando mi corazón. Hay actitudes que me están dañando. Hay formas de accionar que no son buenas. La voy a tomar, voy a hacer un paquete con ella y la voy a lanzar al torrente de Cedrón. ¿Para qué? Para que el Señor acabe con todo eso. Pero lo que más me gustó, mis hermanos, es que al final de todo, el Señor va a erradicar, a sacar y exterminar todo lo que no sirve y el pecado de la tierra. Cuando llegue ese día de que el Señor Jesucristo venga a reinar en la tierra, por lo que llamamos la profecía de los 1000 años. En relación a esto, el profeta Ezequiel profetizó en el cual el Mesías regresará a Jerusalén. Del templo de Jerusalén dice la Biblia que saldrá un río del mismo templo, amén, de ahí del umbral, de donde está, como quien dice, el lugar santísimo, saldrá un río, dice la Biblia en Ezequiel 47, amén. Y ese río, la Biblia lo llama como el río de agua viva, que caerá, le digo dónde, en el torrente de Cedrón. Ese río, cuando salga del templo, va a entrar en el torrente de Cedrón. Ahí en ese lugar donde por años, cientos y miles de años, la gente ha depositado todas sus inmundicias, todo lo que nos sirve, todo lo que no agrada a Dios, está tirado ahí en ese valle. Entonces un día, cuando el Señor establezca su trono en la tierra, va a salir un río de agua viva y va a correr por el torrente de Cedrón. Pero dice la Biblia, el cual desembocará en el mar muerto, allá donde no hay vida. Pero dice la Biblia de esas aguas que tendrán poder para sanar, al punto de que la vida regresará a dicho mar. En Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Y mire, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad de las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. ¿Qué le quiero decir? Que toda la contaminación que este mundo está produciendo están yendo a un lugar, pero un día nuestro Dios vendrá con poder y erradicará todo pecado, toda falta, todo lo que nos sirve. Se lo llevará. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que le encuentre el pecado en mi vida, no. O yo lo quiero sacar y ponerlo en el lugar donde va, para que cuando Dios venga se lo lleve de ahí. Oh, porque yo quiero estar limpio, purificado. Aleluya. ¿Cuántos quieren depositar todas sus cargas? ¿Cuántos quieren depositar todas sus faltas? ¿Cuántos quieren depositar todo lo que no sirve? Hay que tomarlo hoy al torrente de Cedrón. Echémoslo allá, porque Dios va a saber qué hacer con todo eso. Aleluya. Todo mentira, todo engaño, toda falsedad, amén, toda media verdad, todo lo que hay en tu vida que tú sabes que no sirve, vamos a sacarlo hoy. Y vamos a hacer una reforma espiritual. Y vamos a sacar todo eso como hizo Josías. Fue por todo Jerusalén, fue por todos los lugares altos, fue por todos los árboles frondosos, tomó todo eso, entró en el templo, en la casa, como quien dice en el corazón, y comenzó a mirar qué hay aquí, que trajo quizá esa mujer que usurpó el trono. Ella puso tantas cosas feas, pero él tomó todo eso y lo sacó fuera del templo. Y le digo a los sacerdotes: sacerdote, hay que tirarlo en el torrente de Cedrón, donde no moleste, donde no te dañe, donde no te culpe, donde no te ensucie, donde no te contamine, donde no te haga daño a tu vida espiritual. Aleluya. Y yo hoy quiero tomar todo y echarlo en el torrente de Cedrón, porque un día el Señor vendrá, y cuando Él venga va a salir un río de agua viva, y todo se va a ir, y el Señor purificará todo. Y termina la Biblia diciendo en el verso 9: habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entraren en este río. Aleluya. El Señor Jesucristo quiere que hoy usted y yo determinemos un torrente de Cedrón en nuestras vidas, para usted sacar todo eso y ponerlo en ese lugar. Hoy Él no quiere que tus faltas te maten, no. Hoy Él no quiere que tus faltas te hagan daño. Él está teniendo un lugar para que tú deposites todo eso. Y yo no sé cuánto hoy quieren tomar esta decisión en el valle de la decisión y decir: yo voy a tomar todo lo que me está haciendo daño y lo voy a llevar al torrente de Cedrón. Lo voy a depositar ahí, porque Dios tiene mejores cosas para mí. Aleluya. Póngase sobre sus pies esta mañana. Aleluya. 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 Gloria a Dios. La Biblia dice que después que los sacerdotes de Jehová, por mandato del rey, por la palabra de Jehová, limpiaron la casa, y todas las, como quien dice, todas las inmundicias que se hallaron en el templo de Jehová, las sacaron al atrio, afuera,
y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y el verso 17 dice: y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 19 del mes primero terminaron. Para santificar la casa hay que sacar primero. Hay que hacer una limpieza. Las damas que están aquí saben, cuando usted dice estoy de limpieza en casa, y usted comienza a revolotear todo lo que usted tiene y a seleccionar. Esto sirve, pero esto no sirve. Esto está bueno, pero esto ya no es útil. Y hoy yo quiero que podamos pasar al altar en un acto, ¿le digo de qué? De autoanálisis. Presentarnos delante de Dios abiertamente y decirle: Señor, señala lo que no te agrada en mi vida. Señala aquello que tú sabes que me hace daño. Señala